Todo el mundo tiene una música, una canción, una melodía que le hace recordar un momento de su vida, alguna persona, algún acontecimiento. La música nos acompaña desde el inicio de los tiempos, no solo de la humanidad, sino también de nuestra propia vida, la vida individual. Nos acompaña en celebraciones, en fiestas, en duelos, en momentos más duros o más sencillos, más alegres. Hoy la neurociencia nos enseña que esa música es algo prácticamente innato en el ser humano y que nos acompañará siempre y que nos hace modificar nuestro cerebro de una forma peculiar, interesante y muchas veces muy profunda. Hoy vamos a hablar sobre cómo la música nos puede cambiar. Te doy la bienvenida a Vidia, Caminos de Sabiduría. Hoy nos acompaña Silvia Durán Peña, una psicóloga experta en musicología que nos va a enseñar por qué la música nos une, por qué nos acompaña, por qué nos hace grupo o por qué nos distancia de los demás, por qué la música tiene ese efecto de conseguir modificar nuestra mente, nuestro comportamiento, todos esos misterios que nuestros antiguos, nuestros ancestros ya conocían. Hoy la neurociencia los está desvelando y Silvia nos va a ayudar a descubrirlo. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Antes de empezar a hablar sobre psicología y neurociencia, me gustaría que viajásemos un poquito en el tiempo, Ujú. porque, bueno, la música la vivimos como algo habitual, ¿no? Pues cuando vamos en el coche, la vamos escuchando con cascos mientras hacemos deporte, pero la música lleva acompañando al ser humano miles y miles de años. Em, ¿Qué sabemos realmente sobre el inicio de la música? Bueno, pues sabemos, tenemos información interesante sobre el origen de la música. Es verdad que cuando llevamos los auriculares y tenemos la música como algo tan normalizada y la escuchamos en nuestro día a día, nos damos cuenta de que la música no siempre ha sido tan accesible originalmente. Para que esa música se escuchase, bueno, sí la hemos tenido accesible porque siempre ha estado ahí en la naturaleza. El ser Ujú. humano no crea la música únicamente, sino que la descubre, de alguna manera crea su forma de hacer música y de participar en la sinfonía de la naturaleza en la que ya comienza su andadura. Entonces, bueno, pues de alguna manera sigue estando ahí esa música que siempre ha estado de fondo y bueno, en ese origen de la música, lo que tenemos un poquito así de información más materialista, más con pruebas, con datos, Ujú. es que los primeros instrumentos musicales aparecen en el año 60.000 antes de nuestra era. Vaya. ¿Vale? 60.000 antes de nuestra era y 50.000, 43.000 aparecen las primeras flautas, que son flautas talladas en huesos y en marfil, que son unas flautas preciosísimas. Y bueno, antes de esto, obviamente ya había música, ya había instrumentos, porque los primeros instrumentos son la voz, Ujú. la percusión corporal y las piedras. Entonces, otros instrumentos muy curiosos y muy antiguos también son los litófonos, los xilófonos de rocas y bueno, pues incluso hay formaciones de estalactitas en algunas cuevas que tienen escalas musicales. Entonces, pues imagínate el ser humano, tienen piedras con escalas musicales que tienen signos de haber sido percutidas con piedras, con otras piedras, se golpeaban esas estalactitas, ¿no? Y sin ir más lejos, en las cuevas de Nerja hay una zona que se conoce como la sala del órgano y ahí hay hasta 7 notas diferentes y, y que están
que fueron percutidas, sobre todo hay signos de que hayan sido percutidas en el Paleolítico superior, ¿no? Y pues alrededor del 15.000 antes de nuestra era se calcula por ahí, ¿no? Y o sea, ya un periodo muy antiguo, pero un poquito más cercano. Ujú, Pero fíjate que puede ser mucho más antigua todavía. Hay autores que piensan que las primeras músicas, las protomúsicas iniciales, aparecieron alrededor del 850.000 antes de nuestra era y se normalizaron o se empezaron a utilizar por todo el mundo alrededor del 250.000 antes de nuestra era en grupos de forma más percusión corporal, em, percusión con piedras, con huesos, con cosas que no han dejado señales, ¿no? Porque pues a una piedra, pues tú ves una piedra y no sabes que ha sido utilizada como un instrumento musical, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues fíjate, es súper antiquísima. La música vamos, tan antigua como la Tierra al final, ¿no? Como el sonido, ¿verdad? Y Bueno, no, perdona, perdona, sigue. te sorprende, te imagino que es Sí, algo que a mí me sorprendió muchísimo. Cuando lo leí dije, madre mía. claro, es que nos vamos casi a 1 millón de años, ochocientos Sí, cincuenta sí, mil sí, sí, años, sí, has sí, dicho sí, aproximadamente. Nos vamos casi a 1 millón de efectivamente. años atrás en el Alucinante. tiempo. Es increíble. Claro, antes de ser homos, ¿no? Ya siendo... Antes de ser homos, efectivamente, sí. ¿De acuerdo? Madre mía, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Si se piensa que el gran salto adelante, el salto evolutivo, fue alrededor del momento en el que empezó la bipedestración. Ujú, Y ahí, pues, es cuando se dio un incremento de la creatividad por ciertos cambios en la vida, también por el surgimiento del fuego, que pudieron conducir también al surgimiento de la música. ajá. O sea que es algo que realmente sí nos está acompañando desde que tenemos quizá conciencia de nuestro cuerpo y de lo que podemos hacer con él, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. Mm. ¿Y por qué crees que en todas las civilizaciones ha surgido la música? Porque no es algo que se haya llevado, no sé, pues como la tecnología o los cultivos, es algo que a nivel global se ve que en todas las civilizaciones, en todas las culturas del planeta ha existido prácticamente desde el mismo momento, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, desde el mismo momento, más o menos, ¿no? Porque siempre hay apariciones puntuales de un fenómeno más escasas en periodos más arcaicos Ujú, y momentos a partir de los que empieza a aparecer ya por toda la superficie terrestre, ¿vale? Entonces, esto puede deberse a varias causas. Una de ellas es que la música sea algo propio del ser humano. Al final, nuestra fisiología nos permite producir música igual que a los pájaros. Los ujú, pájaros en todo el mundo producen música, pues los seres humanos también. Y esta sería una de las ideas, ¿no? Y bueno, pues también la fisiología cerebral, el pensamiento convergente nos ha hecho desarrollar muchas tecnologías en distintos puntos del planeta de forma un poquito simultánea. ujú, Algo curioso es un instrumento musical que se llama el zumbador, que es como una tabla de surf de ujú, madera muy chiquitita, el tamaño de una mano un poquito más grande, como el tamaño de un pez, que ujú, se ata con una cuerda y como así como en el oeste se hace ujú. con los lazos, ¿no? Pues Se igual gira. se agita en el aire, se gira y eso produce un sonido de zumbado. Pues esta se ha encontrado tanto en Australia como en otras zonas de África y de Asia. Entonces, Ujú, pues otra hipótesis sería que en nuestro origen común, esas formas musicales, protomusicales, existiesen para todos y que después fuesen distribuyéndose por los distintos lugares del planeta. ujú, Y luego, bueno, pues ya si queremos hacer una hipótesis más profunda, ¿no? Esto que la música es inherente al ser humano, porque
incluso al hablar sobre el origen de la música, el ser humano llega a la vida el milagro de la vida surge en un contexto musical, porque el interior del vientre materno es un espacio musical. Mm, Y esto va a tener mucho que ver con todo lo que la música significa para el ser humano. Porque cuando las células se están dividiendo y multiplicando con todo esto que sabemos de la formación de los fetos en biología, esto sucede al ritmo del corazón y sucede también escuchando los sonidos de los fluidos internos que generan unos sonidos a veces tonales también y como atmosféricos, curiosos, ¿no? Las voces del exterior se filtran como tonos puros, no mm, se filtran como sonidos distinguibles, discernibles, ¿no? Sino que hay un tono puro. Generalmente se filtran más los sonidos más graves, así que ya tenemos un bajo, mm, ¿no? Entonces, la voz de la madre se escucha desde dentro como una voz eh, se escucha más claramente, más nítida como la sí, melodía principal, ¿no? Entonces, el ser humano surge a la vida en la música y cuando sale al mundo y escucha la música de los pájaros o toca una roca y suena un tono o se comunica y al vocalizar hace sonidos, eso le gusta y le recuerda a algo que le calmaba, y lo reproduce, lo reproduce, lo reproduce. Y esto, pues, el embarazo es algo que sucede en todo el mundo. sí. Entonces, pues también eso podría ser una explicación de por qué en todo el mundo tendemos a crear esa música. Es algo sorprendente, ¿no? Porque puedes llegar a pensar que la música no solamente es una cualidad de las personas, sino de la vida y de la existencia, Ujú, ¿no? Es algo bastante sí. bonito. O sea que se podría decir que la música nos calma, bueno, la música calma a las fieras, dicen, ¿no? Pero Totalmente. la música calma al ser humano porque nos retrotrae a ese espacio de seguridad y confort que teníamos en el vientre materno. ¿Podría Esto es una interpretarse así? teoría que yo tengo. Ah, Hay muchas teorías al respecto, o no he visto bibliografía al respecto, pero yo creo que sí, porque cuando se está formando el cerebro del niño en el vientre de la madre, y si se siente seguro, estos son los sonidos que está escuchando. Se puede dar el primer aprendizaje, el aprendizaje de que esos sonidos rítmicos tienen que ver con la seguridad, con la calma, cuando hay armonía en los sonidos y cuando están sincronizados. ujú. Entonces, ¿tú crees que la música surgió en un primer momento precisamente para eso, para traernos esa calma y esa, desde el principio surgiría por ese motivo? Sí, la verdad es que yo creo eso, que la principal función de la música es calmarnos, hacernos sentir seguros y a través de esa calma y de esa seguridad que nos proporciona vienen todas las demás, lo que nos aporta aparte. Pero fíjate que otra teoría, y esta sí que no es mía, que es muy interesante de cómo empezó a surgir la música, es la teoría del habla materna. Y Ujú, tiene que ver de nuevo con el paso de a la bipedestración. Y es que dicen que las mamás o los papás que ya no podían cargar al niño en el lomo, ¿no? Porque ya no iban a cuatro patas. Entonces el niño a veces ya tenía que ir de la manita, pues andando él solo y estaba más lejos. No había la ujú, misma unión corporal como podemos ver pues en los chimpancés o en otros primates, ¿no? Que están muy pegaditos al cuerpo y eso ya les produce esa seguridad. Y para mantener esa sensación de seguridad desde lejos, se empezó a hablar lo que llama el habla materna, que son ujú, vocalizaciones que pueden ser rítmicas y que pueden ser repetitivas y que sirven para sincronizarse emocionalmente con el niño y transmitirle seguridad. ujú, Entonces, cuando le hablamos a un animal o a un niño y le decimos, ¡ay, qué niño tan bonito, tan bonito, tan bonito! Estamos reproduciendo los orígenes de la música porque estamos dando un tono y un ritmo a las palabras que transmiten amor a ese niño. ajá, Ese niño se siente querido, se siente seguro y camina tranquilo al lado de su madre, aunque no esté pegado al cuerpo. ajá, Esto, pues, al final es llevado, ¿no? A lo largo de la maduración de ese niño, cuando siga desarrollando esos patrones rítmicos a patrones más complejos
utilizando otros elementos, pues ese efecto inicial que queda en el inconsciente, porque es que son los primeros años de vida lo que nos marca, pues ya nos va a llevar de nuevo a esa calma. Bueno, esto es una razón así a nivel, es una teoría que esta no me la he inventado yo, Ujú, esta, tiene bastante literatura al respecto. Y, y bueno, pues es la parte un poquito más a nivel de elaboración teórica. Luego hay unas bases biológicas que explican por qué la música nos calma y nos hace sentir bien, ¿no? Y que es verdaderamente lo que nos produce la música, darnos energía y hacernos sentir bien. Y esto pues tiene luego múltiples aplicaciones en el entorno humano. ujú. La música también ha estado muy ligada. Bueno, decirte que me está encantando porque me estás contando muchas cosas que desconocía absolutamente, pero la música también está muy ligada a los entornos colectivos, ¿no? A círculos, me refiero desde la antigüedad, ahora bueno, es más eh, bailar en salas o tal, pero Total. en ese momento era círculos de unión, de ritual, de espiritualidad, de una cohesión humana importante. ¿Por qué piensas que la música se daba tanto en todos estos ámbitos? Pues siguiendo el hilo de lo anterior, cuando tú tocas música en grupo y esa música te calma y te sincroniza, porque recordamos que el habla materna no solamente calma, materna o paterna, porque esto se ha practicado sin tener en cuenta el género. Em, Se habla esa tranquilidad y esa sincronización emocional se transmite a todo el grupo. Ujú, Entonces, bueno, pues todo el mundo está más unido, todo el mundo está más tranquilo, más relajado, pues esto nos hace estar más unidos y nos conduce a la unión y además hay una sensación de que todos estamos experimentando lo mismo a través de la música, entonces hay una sensación como de consenso, como de estar de acuerdo en algo, aunque ese algo sea algo abstracto, que es la ujú, sensación que estamos experimentando de la música que refleja mucho acerca de nosotros. Entonces, a través de esa sincronización emocional y de esa calma, son esos dos ingredientes, nos produce o produce grupalmente, tiene una capacidad de producir esa cohesión y esa sensación de que nos queremos más, de que estamos más unidos, de que nos ayudamos y nos prepara para cooperar después en otros aspectos de la vida, incluso aunque tengamos nuestras pequeñas diferencias. Llevándolo un poquito más lejos, la música es una vía para expresar cualquier tipo de emoción. ujú, Entonces, a través de la música también en esos grupos se pueden liberar las emociones que estuviesen siendo de alguna manera perniciosas para el grupo social, que bloqueasen la comunicación entre alguna parte de los miembros, ¿no?, del grupo, y una vez liberado eso, pues es más fácil, o las emociones que nos aíslan de los demás, porque hay emociones que nos impiden conectar con quienes nos rodean, ¿no? Porque nos aíslan en nuestro mundo individual. Entonces, ujú. liberar esas emociones a través de la experiencia musical, pues ya nos abre de nuevo a la conexión grupal, ¿no? Entonces, la música parece que es algo nacido o que por su naturaleza fomenta el vínculo y la unión. Ahora, para que esto sea vivido así, también es importante el contexto y la interpretación que le damos al contexto. Es decir, que las tribus ancestrales que se reunían para experimentar esa música que les unía, como otras tribus siguen haciéndolo en la actualidad, lo hacen con esa intención. Lo hacen con una Ujú. intención de, pues, sanar el espíritu del grupo o de que haya o de un objetivo común para todos, ¿no? Como por ejemplo, pues que haya más lluvias o que haya una seguridad para la tribu. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que lo que se piensa de las expectativas de lo que va a producir la música influyen en la experiencia musical. Entonces, crear una expectativa, la cultura que había en ese momento tan ancestral, ¿no? Esa cultura tribal de unión, de cooperación, contribuía también a esa experiencia unitaria.
Y esto también ocurre en la actualidad en cierta medida, ¿no? Cuando la gente se siente parte de ese grupo de pertenencia y la experiencia musical de nuevo contribuye a la unión. O incluso, pues si tienes un grupo donde hay pequeñas desavenencias, pues con la experiencia musical vas a conseguir que haya más armonía y más unión, porque lo que se va a fortalecer es el lazo emocional y eso nos ayuda a tolerar mejor las pequeñas diferencias o discrepancias. Ujú. Y me vas a permitir que te tome de la mano y que demos un salto histórico. Venga. Vamos a avanzar un poquito hasta la época de la antigua Grecia, Roma. Ujú. En esta época, ¿qué sentido le daban a la música? ¿Qué buscaban en las músicas? Bueno, en esta época la música ya ha evolucionado muchísimo, hay un montón de instrumentos, un montón de sonoridades y la música ya tiene muchas funciones definidas. La música Ujú, se utiliza, por ejemplo, para la educación ujú, por dos motivos, porque ya se ha visto que ayuda a la memoria y porque se considera que, especialmente en la Grecia antigua, pero también en otras culturas, se considera que influye en la formación del carácter y puede ayudar a que una persona pues tenga un mejor carácter que contribuya más al bienestar social o lo contrario, que también una persona tenga peor carácter y que sea más disruptiva en el entorno social. Esta es la teoría de los griegos del ethos musical. El ethos era el carácter de cada música. Entonces ellos ya habían desarrollado distintos tipos de escalas, que pues está la dórica, la jónica, la mixolidia, que hoy en día más o menos pensamos que sabemos, podemos saber cómo sonaría. Y cada tipo de música pues transmitía pues o bien valor, o bien tranquilidad, o bien espiritualidad, trascendencia. Tenía esa capacidad, tenía una personalidad propia. ujú, Entonces, esa personalidad influía en la naturaleza humana transformándola. Y bueno, pues tenemos desde la teoría de Platón que proponía censurar la música, porque claro, o sea, la gente tiene que escuchar una música que contribuya a una conducta positiva para la sociedad. Y por otro lado, pues también se hablaba de esa catarsis emocional, de la liberación emocional. Habló Aristóteles como esa catarsis que nos ayuda a limpiarnos emocionalmente. Y esto ujú, era algo que estaba muy presente también en todas las culturas, las grandes civilizaciones, esa capacidad de la música para purificar el cuerpo y la mente. La música era una forma de purificar el ser, bien fuese alejando malos espíritus que producían la enfermedad, ¿no? O bien fuese, bueno, pues a través de esa experiencia inmersiva en la propia música. Y bueno, pues de esa catarsis, ¿no? De liberarte emocionalmente, ya pues te quedabas limpio. Y bueno, pues los egipcios, por ejemplo, ujú, también tenían esta función sanadora de la música y de hecho tenían un templo, no soy experta en mitología egipcia, pero sí que tenían un templo dedicado a un dios sanador, que bueno, pues tenía una gran resonancia y con ese sonido también pues se contribuía a la sanación del cuerpo. Y luego, bueno, está toda esta parte de más religiosa y espiritual, ¿no? Que da una función sacra, siempre ha tenido la música en las grandes civilizaciones, pues himnos y eh, pues canciones dedicadas a las distintas divinidades como forma de propiciarlas o de estar en armonía con ellas. Y precisamente, pues una de las primeras músicas conocidas es esa tablilla sumeria del himno anical, que es la diosa de la fertilidad y la agricultura, ¿no? ujú. De la abundancia también. Y bueno, pues es una melodía además que se ha reproducido, se puede escuchar también en internet si se hace una búsqueda. Y ese es precisamente es un himno devocional hacia una divinidad, ¿no? Sabemos que tenía esa función también. Bueno, tenía una presencia en los ritos de paso, en los ritos
mm, es de todo tipo, espirituales. Y luego pues también tendría esa parte ya de entretenimiento, obviamente. Ujú. Y en los pueblos más indígenas, los que aún no conocíamos en ese momento aquí en Europa, ¿qué se sabe de la música en esos pueblos? ¿Era similar? O me refiero similar no en formato, sino en lo que se buscaba en esa música. Sí, la música eh, en respecto a la parte más indígena siempre ha estado o se ve más relacionada con el chamanismo, que es la cultura que más se ha desarrollado o que más conocida es de los pueblos indígenas. Posiblemente tendrían también su música humorística y más lúdica, ¿no? Esos cantos un poco pues que sirven para, a través del sentido del humor, aceptar nuestra identidad, nuestra forma de ser con sus defectos también. Pero bueno, la parte más importante y conocida es esa parte más chamánica orientada a la sanación, que tiene que ver pues con los cantos, los tambores y la experiencia del trance. Entonces, aquí hay algo que es súper bonito porque las tradiciones más ancestrales y prehistóricas se siguen perpetuando. Bueno, lo que pensamos que pudieron ser también lo pensamos precisamente a través de la etnografía, que es observar cómo tribus actuales que todavía viven según sus costumbres más antiguas, o al menos las mantienen vivas de alguna forma, ¿eh? Ujú, Em, pues se relacionan con la música. Entonces aquí hay dos aspectos muy bonitos. Uno es la experiencia del trance, del chamán o la chamana, que puede llegar a tener una experiencia interna muy rica, muy vívida, con la que influye de forma positiva en otra persona o en un contexto grupal entero y verdaderamente genera un cambio y una transformación sanadora, pero no es solamente lo que consigue, sino toda la experiencia, lo que genera una vivencia de la música muy interna, muy intensa y muy rica. ¿Vale? Que esto podía estar presente también en los griegos o los egipcios, es posible, pero no lo sabemos con tanta certeza, ¿vale? ujú, Como si sabemos que en los entornos chamánicos o con tradiciones chamánicas esto sí se produce. Y aquí, pues, por ejemplo, a mí hay dos ejemplos que me encantan. Uno lo cogí del libro de Mircea Eliade que se llama El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Y él ujú. describe cómo en una tribu, para poder sanar a una persona que está sufriendo, al anochecer o al atardecer, se reúne todo el grupo social. Y preparan entre todos la ceremonia. Y mientras el chamán está empezando a entrar en trance y todos están participando de forma activa de esa ceremonia, o bien pues proporcionando alimentos a quienes lo necesiten o agua, pues si en algún momento alguien de los que está allí se siente incómodo o mal, como también a veces entrando en trances que generan unión entre ellos y cuidando especialmente, ¿no?, de la persona enferma o con esa intención de generar un soporte emocional, ¿no? Esto mismo correlaciona con algunas tribus de África, bueno, y pueblos que ya no, igual ya no son tribus, pero todavía mantienen vivas esas tradiciones que, pues, no sé si es en Senegal y en Sudán, que hay dos tipos de enfermedad consideradas que se adquieren por posesión. Y Ujú, estas posesiones hay dos tipos de espíritus en distintas regiones. Unos son los rap y otros son los zar. ¿Vale? Entonces, lo que se hace con la experiencia musical y de trance es que todo el grupo se junta, igual que con estos otros chamanes, y van entrando en trance a través de la música y consiguen comunicarse con ese espíritu que está dentro de la persona y ver qué le pasa, qué necesita, ayudarle a resolver el conflicto ujú. y devolverlo a la armonía. Es decir, no se le exorciza, no se le expulsa, se
entra en comunicación y se resuelve el problema. Y esto es muy importante porque a nivel psicológico esto es lo que funciona y esto es claro. lo que produce un cambio. Ujú. Es Y lo una más bonito, sanación, no una expulsión. exactamente, exactamente. Y vamos, es un nivel simbólico de acciones internas que coincide perfectamente, por ejemplo, con la terapia a través de hipnosis que se utiliza en la actualidad. Entonces, pues son formas muy intuitivas y muy efectivas de sanación. Y luego la parte que contribuye muchísimo a que esto funcione es que todo el grupo está arropando, acompañando y generando ese contexto para que esa sanación se pueda producir. Entonces, a mí esto es algo que me conmueve vamos, me encanta, me parece súper bonito. Y es lo que para mí es el verdadero sentido de la música. Mm, Entonces, esto es para que cuando vayamos a un concierto del tipo que sea, también pensemos que es verdad que la música es bella per se y nos hace sentir, pero que nos demos cuenta que esa música nos está haciendo sentir el vínculo de unión con nosotros mismos, con quienes nos rodean, con la naturaleza y que nos puede unir mucho más, ¿no? Si lo vemos de esa manera, la música está hecha para el vínculo. mm. Retomando un momentito lo del chamanismo o de los pueblos Sí, 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 indígenas, sí. la gente que sigue el canal, bueno, ya sabe que yo estoy formada en chamanismo también Ay, qué maravilla. y que en el episodio que hice con Shaman Kuntur estuvimos comentando que hay chamanes que utilizan mm, hierbas o sustancias para Ujú, entrar en estados de conciencia más profundos, alterados o no, ujú. pero que realmente yo con el sonido de un tambor, tocado en diferentes frecuencias, con diferentes ritmos, ya entro en un estado tan profundo de hipnosis, de meditación, de relajación, llamémoslo como queramos, que es increíble Increíble. ese sonido profundo, rítmico del tambor, lo que puede llegar a hacer. Bueno, hay gente que entra en trance, entre comillas, escuchando un concierto de piano. Me refiero a que qué poder tiene la música, ¿verdad? Es muy importante. O cómo nos cambia el humor. Nos puede poner melancólicos, nos puede alegrar, nos puede envalentonar, nos puede Increíble. enfadar incluso algún tipo de música, porque no Sí, sí, es una sí. música que nos esté resultando agradable en el momento en el que la estamos escuchando. Entonces es impresionante lo que puede hacer la música. Ah, Totalmente. sí, hay muchas culturas que vinculan la música a la creación del universo, del mundo, de la propia vida incluso. Em, ¿Por qué el ser humano hace esta asociación de que la música es, eh, pues por ejemplo, en el hinduismo sería el Om, esa musicalidad es el sonido primigenio de la creación? ¿Por qué piensas que es esa asociación de la música es el inicio de todo? Claro. Bueno, pues por un lado puede haber una parte más cultural moderna en esos mitos que sea más filosófica y que esté relacionado tanto con el sonido como con el lenguaje. Ujú, Y también puede estar relacionado con la experiencia mágico-religiosa de las culturas de de aquellos tiempos, ¿no? Por ujú. ejemplo, em, en Egipto se consideraba que la música era un regalo de los dioses y era una fuerza creadora y que a través de la música se podía crear cambios. En muchas culturas se pensaba que la música podía producir milagros en la naturaleza. Y los aborígenes australianos, por ejemplo, creían que los ancestros habían creado desde el reino del sueño los paisajes, el mundo cantándolo. Y que luego, tras caminar las rutas, habían ido creando los paisajes y las montañas, ¿no? Entonces,
Esto puede confluir con esta idea de que el concepto o el lenguaje crea una realidad al identificarla porque tú diriges tu atención a esa realidad y entonces esa realidad aparece ante ti. Y también puede tener que ver con las experiencias mágico-religiosas porque aquí la tribu hacía el ritual para la lluvia y luego a lo mejor llovía. Entonces, o cantaba, por ejemplo, en los aborígenes australianos, cantaba para que encontrasen una caza o un alimento, ¿no? Y luego esto sucedía. Entonces, pues es muy fácil, si ves que la música produce esos milagros en la naturaleza o esos milagros de sanación, creer que, bueno, pues que si hay una entidad creadora o una forma de creación, esa forma de creación pudo venir a través de la música. También el ver que la música es el canal o la vía, una de las principales vías para la experiencia de éxtasis, de exaltación o de magia, para experimentar el ser de una forma más pura, ¿no? El sentirse pleno. Hay muchas formas de llegar a esa plenitud, pero la música sin duda es una de ellas. Y como me estabas diciendo antes, el simple sonido repetido de un tambor a través de la absorción produce unos estados emocionales interiores e incluso pues hipnóticos que, que muchas, bueno, que ya pasamos a una hipótesis un poco más intuitiva y menos lógica. Y es que en esos estados, ante la contemplación de la belleza y la experiencia estática de la música, pues hubiese experiencias visionarias sobre la creación del universo y decía, esto es lo más, es que el mundo ha tenido que nacer así. Si alguien Ujú, ha creado el mundo ha sido cantando, ¿no? Al tener también algo que nos proporciona la música, es una sensación de que algo es correcto o de certidumbre, ¿no? Entonces, pues esa experiencia se puede tener de sentir que esa tiene que ser la voz de la creación. Para mí eso es algo más intuitivo y que precede la lógica de que yo con mi voluntad, con toda la fuerza de mi voluntad, canto y el mundo aparece. Que eso ya me parece un poco más filosófico, lógico, incluso un poco más, tiene más que ver con el control. ujú. Que está muy bien, porque vivíamos en un mundo de tanta incertidumbre que un poquito de control, pues oye, no nos venía mal, ¿verdad? Pero yo pienso eso, que hay esa parte más intuitiva, más profunda, que es simplemente la experiencia de asombro, de belleza y de conexión y de unión. Y volvemos de nuevo a lo primero de todo, ¿no? Al vínculo y a la existencia y al pensar que esto tiene que existir desde antes. Entonces, este tiene que existir desde antes, nos lleva al mito de la creación. ¿Vale? Y bueno, pues hay muchos, en la filosofía antigua también se ha hablado de esto, los griegos también pensaban que la música existía desde antes del ser humano como algo cósmico, la música de las esferas, por ejemplo, ¿no? Y luego está, por ejemplo, Hildegard von Bingen, que ella decía que el reino celestial era un reino de música y Ujú, y el paraíso también, pues ahí estábamos siempre inmersos en la música, ella le da un contexto cristiano, inmersos en la música de Dios y que bueno, que lo que sucede es que al caer a la experiencia terrena, nosotros, al escuchar la música, una parte de nosotros la recuerda en su existencia celestial y que puede entrar en armonía y volver a experimentar parte de eso y volver a ser parte de eso, ¿no? Em, entonces es algo que tiene esa parte intuitiva, porque la música se pone tantas veces en el origen de la existencia, ¿no? Nos ujú, hace sentir tan bien y tan cuidados y tan queridos y tan unidos que, sobre todo en la antigüedad, cuando se vivía la música más intensamente, ujú, que pues cómo no llegar a esa idea. Y de nuevo también lo retrotraemos al momento del embarazo. ujú, ¿Pudieron los antiguos pensar
que las células, bueno, las células no pensarían, pero que el Ujú. milagro de la vida surgía al ritmo del corazón, le cantaban al bebé a través de la tripa materna, ya como se hace ahora, me va a decirle algo al niño. Mm, Y entonces, en ese ambiente oscuro, que es el útero materno, con luces muy tenues, nos puede evocar fácilmente al útero del cósmico, ¿no? Al espacio inmenso en el que estamos flotando y en el que una voz en el infinito sigue cantando esa nana para calmarnos, para arrullarnos, para que nos sintamos seguros y por puro amor. mm. Entonces ahí pues esa parte intuitiva, ¿no? Que es mucho más primordial que nos puede llevar a creer esto, ¿no? Y lo que decías de las técnicas chamánicas, totalmente, es increíble, que es verdad que en tradiciones se utilizan sustancias psicodélicas y que, bueno, pues que eso es una tradición que, totalmente válida y muy interesante, por cierto, porque además tiene mucho poder terapéutico también, pero que también la música por sí sola puede generar estados no ordinarios de conciencia y nos puede llevar a estados visionarios y es increíble el poder de la música. Y me dices que tú lo has experimentado Mm. y vamos, es que, bueno, pues hay estudios que dicen esto, ¿no? Y solamente de leer lo que puede experimentar la gente con la música, te quedas alucinada. Yo igual he estado cerca alguna vez de tener una experiencia así profunda con la música, entonces pues puedo saber a ciencia cierta también que eso se puede experimentar y todo es acercarse a ello. En un estudio muy interesante he leído que entre 13 y 15 minutos de percusión cíclica rítmica de tipo chamánico pueden elicitar esos estados de conciencia incluso a personas que no son practicantes. Obviamente a personas que son practicantes con mucha más facilidad porque ya están entrenados. Pero también, pues cualquiera que quiera intentarlo, ¿no? Buscar una música que tenga ese ritmo especial e intentar mantenerte en ella ese tiempo, concentrarte y esperar a ver qué pasa, porque puede ser una experiencia muy bonita y bueno, siempre se puede ayudar con el movimiento. Yo entiendo que tú como chamana o persona con formación chamánica, no sé si lo experimentas desde la quietud o desde el movimiento, Pues en cualquiera de las dos en situaciones. las dos, ¿vale? Puedo hacer una danza rítmica al son del tambor o puedo simplemente estar sentada o tumbada escuchándolo y que suceda también. Y sucede. Entonces, bueno, pues son las dos formas que podemos, que puede ser interesante experimentarlo para estar un poquito más de Ujú. esa experiencia que nos proporciona la música y que es reconstituyente, porque siempre, no sé si tú estás de acuerdo, pero parece que te lleva a ese amor incondicional, a esa sensación de unión y de que todo, y de estar alineada contigo misma, con el mundo. Sí, sí. De hecho, podemos invitar, porque en cualquier plataforma, incluso aquí en YouTube, en Spotify, se pueden encontrar sonidos de tambores chamánicos o de música ¿Mm? chamánica ¿Mm? y se puede hacer en casa el experimento. Las ¡Qué personas que estén maravilla! escuchando, sí, sí, pueden hacer el Sí, sí, sí. experimento. Ir, eso sí, ¡Ay, con qué apertura bien! de mente, porque claro, no es una música comercial de las que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, Claro. Puede que el pero elemento melódico que estamos más acostumbrados a él no esté tan presente. claro, O el armónico, a lo mejor. eh, es que es una música Depende. completamente diferente, claro. Claro. Es mucho más básica, mucho más profunda también desde mi punto de Mm, vista. Entonces, mm. Ay, qué interesante. Pues yo te diría que sí, que si quieres dar alguna recomendación, yo la primera, en cuanto no, terminemos de cualquier hacer el música experimento. chamánica o tambor chamánica Ajá. o lo ponéis en el buscador y cualquiera que os aparezca. Incluso algunos aparecen ya como música chamánica para tal, pues a cada uno, Ajá. para sanar, para relajar, para meditar, para elevar la energía, me refiero, a gusto del oyente. Ajá. Cada uno Qué puede bonito. elegir. Pues fíjate que esto es muy interesante también porque la intención, el contexto que creamos para esa experiencia musical
puede también tener mucha influencia sobre la experiencia que tenemos. Entonces, tanto tener la mente abierta como darle ese sentido de sanación y saber que esta experiencia es algo que puede pasar, yo creo que puede influir mucho en que acabe teniéndose este tipo de experiencia profunda de conexión con la música. Mm. Bueno, y también es lo que está documentado, ¿no? En los estudios se habla mucho de esto, de que es una parte muy importante el contexto y la interpretación que se le da a la música y lo mismo, también atribuyen ese efecto tanto escuchando solamente en estado de inmovilidad como en En movimiento. movimiento. Ujú. Lo que está cada vez más claro es que tanto la ciencia como la neurociencia, como la psicología, la psiquiatría, están demostrando, por ejemplo, se ha demostrado que el universo tiene una frecuencia, emite una frecuencia o varias, dependiendo. Por ejemplo, en la Tierra tenemos la resonancia Schumann, que es una frecuencia Ujú. concreta. Los satélites que se han enviado, bueno, los satélites, las ondas que se han enviado al espacio han demostrado que captan frecuencias en determinados hercios dependiendo de la zona en la que estén. Y la neurociencia también está demostrando, la psicología, la psiquiatría, que influye mucho la música en las personas. Cuéntanos un poco Totalmente. de esto. Vale. Bueno, respecto al tema de la música galáctica, lo que siempre se dice es que en el universo no hay aire. Entonces, que si saldríamos al universo solo escucharíamos el silencio. Ahora, la vibración sigue existiendo, aunque no haya aire, ¿no? Entonces podemos también expandir un poquito nuestra imaginación y pensar qué otras formas puede haber de existir la música que no sea de experimentar la música que no sea únicamente a través de nuestra percepción auditiva, ¿no? Eso, bueno, pues queda ahí para la imaginación, para alimentar la imaginación, porque siempre es algo, el soñar y el imaginar que también nos orienta y nos lleva un poquito más allá. Y bueno, pues entrando en el tema de cómo nos influye la música a nivel de neurociencia, pues se puede imaginar que algo que nos produce tantos cambios, que nos emociona, que nos puede cambiar el estado de ánimo en pocos segundos o producir incluso experiencias visionarias, pues el cerebro tiene que estar eso, pues como unos fuegos artificiales y con una gran cantidad de cambios, ¿no? Entonces, de menos a más, lo primordial de la neurociencia de la música es que la música es un reforzador primario. Esto significa que es igual que comer y que disfrutar de los dones del placer de tu cuerpo. Es un reforzador primario porque el escuchar música directamente activa la producción de dopamina en el núcleo accumbens, activa el circuito del placer. Entonces, estamos hoy en día con la dopamina por muchos lugares, ¿no? De que sabemos que ciertas redes sociales, estar en ellas viendo cosas nos activa dopamina, nos produce dopamina y eso nos estimula. Bueno, pues la música también nos produce dopamina y es una forma pues y nos produce muchas otras cosas que son beneficiosas a nivel atencional, a nivel de memoria, a nivel emocional, con lo cual pues, yo veo como una fuente de dopamina más saludable o por lo menos una alternativa de dopamina a tener en cuenta. Em, no solamente la producción o el aumento de la dopamina en el cerebro, sino que también se habla de un incremento de la producción de serotonina, que tiene que ver con un estado de ánimo más estable y más positivo, y también de las endorfinas, que tienen que ver con la sensación de placer. Entonces, bueno, pues esto es lo primero, ¿no? También para entender el origen de la música. Si canto y me siento bien, o escucho a los pájaros y me siento bien, o hago un ritmito y me siento bien, lo voy a repetir. Y así, pues poquito a poco, repitiendo, innovando, aparece ya músicas que te van sorprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, un pasito más allá. La música, solamente con escucharla, ya nos activa la corteza motora. Ujú. Entonces, por eso lo estás escuchando y ya quieres bailar muchas veces. O por lo menos una parte de ti está bailando.
Y bueno, pues esto es interesante porque nos pone en movimiento, nos moviliza y nos ayuda a estar en sincronía con esa música, en sincronicidad. Yendo un poquito más lejos, la música influye en el hipocampo. Influye porque el hipocampo tiene que ver con la parte emocional del apego que involucra a la memoria. Entonces, nosotros necesitamos recordar la historia de nuestras relaciones y de las cosas que nos han pasado para poder establecer un estilo de apego. Y de nuevo, pues ahí escuchar música beneficia a la memoria por activar y poner en movimiento y aumentar el nivel de sinapsis en estas estructuras. Aquí un dato curioso sobre el hipocampo que no tiene que ver con seres humanos, sino con los pájaros cantores. Y es que los pájaros cantores en la época de reproducción cantan más, porque también sabemos que tiene ese aspecto de mating, de atracción y de unión, de ese otro tipo de unión que también es muy bonita, que es la unión romántica, ¿no? Y bueno, pues en ese periodo el tamaño del hipocampo, la cantidad de actividad que se dedica a la estructura del hipocampo aumenta. Mm. Entonces, pues vemos que tiene esa influencia en la memoria, razón por la cual desde la antigüedad la música se ha utilizado para recordar y recordar relatos históricos, como por ejemplo los bardos en la cultura druídica, ¿verdad? O Ujú. las tablas de multiplicar en la cultura más reciente. Em, bueno, y involucra al sistema límbico y podríamos decir que la música o el recuerdo de la música, por ejemplo, en las personas con Alzheimer, es uno de los últimos recuerdos que se pierden. Y esto es porque la música habla a las emociones. Y esa parte emocional, que es de las últimas partes del cerebro supervivientes de muchas enfermedades degenerativas, sigue presente, pero no solo por eso, sino porque su procesamiento en el cerebro está tan distribuido que las zonas más que resisten más hasta el final de la enfermedad, ahí la música sigue presente también porque está ubicua prácticamente en el cerebro, pero obviamente especialmente la música habla las emociones, ¿no? Entonces esa parte límbica, cuando está un poquito la persona con la enfermedad degenerativa, volviendo, por así decirlo, a la madre, volviendo hacia atrás, volviendo a se está haciendo pequeñita y cada vez le va quedando menos luz, ¿no? Pero esa luz, la música sigue estando ahí. Por eso también a mí me fascina ese aspecto. Yo siento un aspecto muy maternal en la música y noto cómo pues, puede acompañar mucho en la enfermedad Ujú. y acompañar, pues bueno, pues en estos casos hasta el último momento, ¿no? Entonces, toda la parte del sistema límbico, incluso si nos calma la amígdala, que normalmente está ahí ojo aviso a ver qué pasa, pues también la amígdala baja un poquito su intensidad, ¿no? Que es esa estructura que está relacionada con el procesamiento del miedo y que muchas veces cuando hay trastornos de ansiedad está tan alterada. Aquí, ¿qué nos enseña la música? Nos enseña una forma de activar nuestro sistema límbico estable y contenida. Entonces, cuando una persona hace musicoterapia un poquito más activa, participando de la música, expresando sus emociones, aprender a expresar sus emociones cada vez de una manera pues más estable, ¿no? O liberarlas, aprende también en esa zona segura que es la música para expresar las emociones, pues su sistema límbico aprende también a experimentar y a tener unas conexiones sinápticas menos disruptivas, ¿no? Tiene Ujú. también esa utilidad. Y ya si entramos a la parte chamánica de la neurociencia, bueno, pues ahí eso es una maravilla de todo, de los procesos que puede infundir en nuestro cerebro y que tienen mucho que ver con esas sanaciones que se producen. No sé si ya estoy dando ahí como una cantidad de información. No, no, está, Hay bueno, muchos datos. yo estoy disfrutando muchísimo con, con todo lo que nos estás contando. ¿Se podría decir que por eso la música, replanteo, recomienzo Venga, escuchas una canción
y Sí. dices, ay, esto me recuerda a cuando era pequeña y estaba en el pueblo, por ejemplo. Escuchas una melodía y dices, ay, esto me recuerda a cuando mi abuela estaba cocinando y estaba preparando tal, porque era lo que canturreaba mi abuela. Eh, Siempre tenemos, tanto del pasado como del presente de nuestra historia personal, canciones que nos recuerdan momentos. ¿Es por esto Mm. que estás diciendo? Bueno, sí, desde luego la música influye directamente en la memoria y especialmente en la memoria emocional, ¿no? Toda esta parte límbica y que relaciona el sistema de recompensa con el sistema emocional. Y es que la memoria funciona así. Recordamos aquello al respecto de lo que sentimos una emoción. Por eso la memoria funciona unida a las emociones y como la música aporta valor emocional a la experiencia, pues la música de ciertas épocas de nuestra vida nos va a recordar a esos momentos de nuestra vida y va a estar además el recuerdo integrado con la música Ujú, y con la experiencia emocional que la música nos hacía vivir, ¿no? Generalmente suelen ser recuerdos positivos. Entonces, si en aquel momento, pues, tu abuela en algún momento te regañaba o te mandaba a hacer cosas y cosas así, de eso no te vas a acordar. O te vas a acordar incluso de forma bonita, ¿no? ujú, Porque la música lo está de nuevo unificando, integrando en ese recuerdo que une todos los elementos en una experiencia positiva. No todos los recuerdos son positivos, ¿no? Puede haber recuerdos que sean traumáticos, pueden estar vinculados a alguna música. Puede ser, pero no es lo habitual, suele ser, no es lo habitual. Pero bueno, pues en el momento en el que estamos recordando canciones o escuchamos canciones de otro tiempo de nuestra historia personal, sí, desde luego, eso sucede y está relacionado con este sustrato neurológico de activación totalmente. ujú. Y por Hay eso un... también, perdona, por eso también No, no, tiene que dime. ver, ¿no? Que es tan bueno en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas o simplemente las últimas etapas vitales como forma de integrar tu historia y de hacer tus memorias, por así decirlo, Ujú. pues es muy terapéutico hacerlo con música. Ajá. Estamos hablando todo el rato de música, pero Ujú, hay diferentes tipos de hacer esa música que en nuestra mente contemporánea es guitarras, o sea, bueno, cuerdas, vientos, percusiones. Por ejemplo, se puede hacer música cantando mantras, se ujú. pueden hacer músicas que no parezcan músicas, o sí, pero que te incitan o se unen, como los derviches, por ejemplo, a esos giros. Los mantras te hacen entrar en un estado también meditativo y bueno, dependiendo de lo que se diga en el mantra, también te relaja o te exalta o te... Ah. A nivel fisiológico y a nivel psicológico, ¿qué hacen ese tipo de músicas diferentes en el cerebro? Bueno, pues esto es absolutamente fascinante. Vamos también de menos a más, ¿vale? Lo primero que vemos, así de una forma más sencilla, es que aumentan la presencia de ondas alfa y zeta en el cerebro, lo cual indica estados introspectivos y cercanos al ensoñamiento y estados también meditativos. Yendo un poquito más lejos, algo muy curioso, bueno, siguiendo con las ondas, ¿vale? Algo que es ya bastante más fascinante es la aparición de ondas gamma. Las ondas gamma del cerebro son las ondas más rápidas y revelan una experiencia visionaria
y de mucha introspección. Y puede ser visionaria, puede ser discursiva, pero eso es que ahí dentro está pasando algo que esto lo suelen experimentar con más facilidad personas que sí que son practicantes de alguna tradición chamánica y que simplemente inducido por tambores se puede observar que el cerebro empieza a producir esas ondas gamma y tú dices, uy, hay algo, está pasando algo. Y o sea, lo que se vive se refleja en el cerebro porque la música está produciendo eso, inducido también por el contexto. Lo que tú decías, no es lo mismo cantar un mantra que otro, porque ese mantra es el significado de esas palabras, incluso las vocalizaciones o los instrumentos que puedan estar presentes pueden producir un tipo de experiencia u otra. Influyen muchísimos factores en realidad, pero la interpretación y el contexto es de los más potentes, ¿no? Entonces, si tú sabes que un mantra tiene una función o tiene un significado esas palabras, eso va a dirigir también esa experiencia. Luego, una teoría bastante interesante es la teoría que dice que se da una sincronización de las neuronas de distintas regiones cerebrales con el pulso musical. ¿Esto qué significa? Significa que las neuronas adaptan su frecuencia de disparo de sinapsis con el pulso del tambor. Entonces es como si nuestras neuronas estuviesen bailando en el cerebro el ritmo de tambor. Eh, y esa sincronización de las neuronas, por lo visto, está relacionado con la experiencia de insight, con la experiencia de tener algo claro. Es decir, todas las neuronas están bailando al unísono, al mismo ritmo. Esto es algo que puede empezar en la corteza motora y después se puede, bueno, en la corteza auditiva, obviamente, en la corteza motora, después se expande a la zona emocional, que es para el sistema límbico, el sistema de recompensas ya está desde el principio. Y finalmente se puede expandir a la parte más prefrontal, que tiene que ver ya con una experiencia más visionaria. Curiosamente, parece que se activa también más el lado derecho del cerebro, lo que Ujú. nos habla de una experiencia más creativa. Y el tema del insight para mí también tiene mucho peso en el tema social y de cohesión grupal, porque imagínate varias personas que están compartiendo una experiencia musical de trance o bueno, pues chamánica y tener esa sensación de insight en conjunto, de que lo que están experimentando es lo real, por ejemplo, y de que están en unión con el todo. Pues eso que es una sensación de sincronización también a nivel cerebral de esas tres personas, ¿no? Y bueno, pues son cosas que unen mucho. Y algo más que tiene, bueno, pues ves que tiene un montón de influencia en el cerebro, ¿no? Que produce Sí. muchísimos cambios. Y esto es que sorprende una barbaridad. Otro cambio que produce que es interesante tiene que ver con la atención y con la identidad. El ser humano tiene una red cerebral que seguramente has oído hablar de ella, que es la red neuronal por defecto, Ujú. ¿vale? Y al mismo tiempo tiene otras dos redes, que es la red de saliencia bueno, y la activación de la región frontoparietal, perdón, ¿vale? Que también está relacionada con la atención. Entonces, la música chamánica se ha demostrado que cambia la interacción entre estas tres redes. De alguna manera, lo que produce es dejar de prestar atención a otros estímulos para absorbernos en la música, es decir, la atención lo que nos dice es que lo importante es escuchar el tambor y se queda completamente absorta y apegada al tambor. Y esto se refleja en esas cortezas donde se empieza a dar también esa sincronicidad o sincronización, más bien. Y luego la red neuronal por defecto no es que se desactive, sino que se vuelve más flexible y más influenciable, que aquí es donde entramos en el terreno de la sugestionabilidad. Ujú. Entonces, por eso las experiencias de sanación se piensa que pueden ser efectivas, porque la persona es capaz de transformar la visión que tiene de sí misma, eliminar visiones negativas que puedan tener que ver con experiencias pasadas o traumáticas que están anquilosadas en esa red neuronal por defecto rígida
Y como se cambia todo, pues de pronto como que se hace ahí un cortocircuito, se desestructura, se flexibiliza y se permite introducir nuevos elementos en esa red identitaria y entonces pues ahí pues puede producirse ese fenómeno de sanación que, que bueno pues que parece ser pues que es algo que es una práctica muy antigua y que pues oye parece que funciona Ujú. y que tiene su base neural. Me está encantando esto porque Vidia parte de la base de que todo lo moderno, toda la ciencia, la neurociencia que está ahora tan de moda y tal, no hace más que reafirmar que todo el conocimiento ancestral tenía su utilidad. O sea, no sabían quizá en qué estaba fundamentado, pero sabían que funcionaba, porque con la música también se sincroniza o se regula la respiración, el ritmo cardíaco, se puede relajar la musculatura o ayudar a... eh, Total. ¿Tú consideras que lo ancestral y lo moderno están relacionados, solo que ahora se sabe el por qué y el desde dónde, y antiguamente simplemente sabían lo que producía sin llegar más a profundizar en ello? Sí, 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 totalmente, sí. La mayor parte de las veces, ¿vale? Algunas otras cosas no tanto, por ejemplo, que Atenea salió de la cabeza de Zeus, no sé. Pues hay cosas que sí, ¿no? Pero en respecto a este tema de la música y en muchos otros, sí. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha sido un poco científico, o muy científico, científico y creativo. Es decir, con el Homo sapiens, el cerebro del Homo sapiens no ha cambiado, no ha generado nuevas capas de corteza cerebral. Tenemos, y desde especies o antecesoras, desde tipos de homínidos previos, ya teníamos una capacidad cerebral muy alta. Ujú, Entonces, esa creatividad y ese pensamiento inductivo, deductivo, que todavía no tenía nombre, estaba ahí. Y algo que estaba ahí también era sobre todo pues el empirismo. Yo creo que es algo también muy humano y muy ancestral el comprobar si algo funciona y oye, y si algo funciona y cómo funciona y ver y ya se especializa, se vuelve sofisticado. Es decir, la sofisticación no es algo moderno. No ahora tenemos una tecnología súper sofisticada no, antiguamente ya era sofisticada porque el ser humano es así, descubre algo y lo desarrolla, lo desarrolla, lo desarrolla. Y a través del empirismo se puede comprobar que algo funciona. Tú, si te dan una medicación, pues sin ver lo que te hace por dentro, puedes ver si te funciona o no te funciona. Si no te funciona, te la cambian. Si te funciona, sigue. Pues yo creo que en eso se basa en el que tantos saberes ancestrales, pues después hayamos podido aplicar la ciencia para investigarlos y ver que sí que funcionan tal y como decían quienes conocen esos saberes ancestrales bien y en profundidad, pues funcionan tal cual ellos han mostrado. ujú. Y hay una cosa que a mí me resulta mm, muy curiosa. Hay muchísimos tipos de música. Está pues desde la básica, percusión, bueno, básica, la más sencilla de realizar, que sería percusiones y demás, música clásica, música tecno, rock, más melódica, más dura, más lo que en mi época se llamaba heavy metal. Claro, claro. Em, y a cada persona le motiva un tipo de música diferente. Mm. Esto es personal, es generacional, es social, es educacional. ¿Sabes de dónde vienen estos gustos determinados por un tipo de música concreta? Pues esto efectivamente tiene un poco parte de todas estas cosas que estabas diciendo. Tiene una parte social, una parte educacional, una parte motivacional, ¿no? La parte social que se observa más a lo largo de la historia, bueno.
Pues, pero todo tiene que ver un poco con el relato, que es ahora mismo la teoría que explica esto más aceptada, ¿no? El relato de cada momento histórico, o dicho de una forma más romántica, el espíritu de cada época, viene acompañado de un tipo de música que de alguna manera avala ese relato, lo sostiene, lo respalda e incorpora todos los elementos culturales de su época. Esto por un lado, obviamente también viene acompañado del desarrollo de ciertos instrumentos, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún momento los instrumentos tonales o armónicos empiezan a cobrar una mayor importancia. Entonces, esto también refleja algo de esa sociedad que construye esos elementos armónicos, ¿no? Está hablando pues de la riqueza melódica de la experiencia, puede estar hablando pues del tipo de emociones que experimentaban en aquella época, pero bueno, pues lo importante es que van cambiando esos relatos históricos también a medida que aparecen nuevas tecnologías y también pues nuevas formas de vivir. Van Ujú, apareciendo nuevos tipos de música, ¿no? Entonces es algo que evoluciona de la mano, los estilos de música que hay con el momento histórico y influido siempre por el relato del que se habla en ese momento, ¿no? ujú, Y luego más a nivel individual, cuando una persona crece en un entorno educativo, ya empieza, en un entorno familiar, ya empieza a recibir información de cuál es el relato de su grupo social. Si es un relato más hedónico, si es un relato más contestatario, si es un relato más individualista. Y eso pues condiciona o el conocer el conectarte también a través del vínculo con otras personas que te impresionan y te hacen cambiar tu relato o el relato que tú vas construyendo de tu propia identidad, el que después vayas a escoger unas músicas frente a otras, porque te vas a sentir respaldado en tu identidad por esa música que refleja tu propia visión de la vida. ujú, Entonces, algunas músicas reflejan el relato de forma más abstracta, ¿no? Como por ejemplo, pues las músicas impetuosas del romanticismo del siglo XVIII que reflejan pues a veces como una especie de actitud pues revolucionaria y de lucha como en la Revolución Francesa. Había una sinfonía de Beethoven que la heroica, que la había llamado Bonaparte, ¿no? En honor a Napoleón y era pues completamente apasionada y bueno, pues eso, que te daban ganas de alzarte en la revolución, que luego por lo visto, pues una curiosidad sobre esta sinfonía es que cuando se enteró que Bonaparte se había declarado, se había autonombrado emperador, con toda la rabia del mundo, tachó el nombre tan fuerte que rompió la hoja oh, y le cambió el nombre, porque era una persona muy apasionada, Beethoven. Bueno, pues ahí lo muestra, ¿no? Que el control de sus emociones, pues no le parecía algo necesario, al contrario, le parecía necesario expresarlas y darlas fuerza, ¿no? Tenía, ujú, bueno, pues eso estaba ahí, no lo conocemos más en profundidad en su personalidad, pero bueno, pues le cambió el nombre después a la heroica, ¿no? Y hay algunas músicas pues que tienen un aire marcial, otras músicas que tienen un aire más espiritual. Esto nos lleva a la teoría del ethos, de nuevo de los griegos. Cada música tiene su personalidad, incluso si no tiene letra, también te está contando un relato. ¿Vale? Entonces, la música nunca es solamente la música. En el fondo de la música siempre está, para mí, la voz de la madre que te está cantando una nana desde las profundidades del universo. En todo tipo de música, para mí, está esa raíz y ese punto. Pero precisamente por eso cualquier relato que venga a través de la música nos va a llegar muy hondo, porque ujú, conecta con nuestra raíz más profunda o con una de nuestras raíces más profundas, que es el latido del corazón, ¿no? Y este estado primigenio de musical. Entonces, bueno, pues
Luego ya si añade más, le añades letra, le añades que esa música tiene toda, especialmente en la modernidad, pero en la antigüedad también, músicas que tienen que ver, antiguas que tienen que ver con la pertenencia a logias, como por ejemplo la flauta mágica de Mozart, refleja toda la tradición masónica de la que Mozart y su padre eran partícipes y en la que, por cierto, Mozart reivindica que la mujer sea parte también de las logias, porque ¿cómo puede ser que estén en su logia con Isis y Osiris por acá y por allá y que no haya una mujer en la Claro. logia? Esto para mí no tiene sentido, hay que dejarlas pasar. Entonces, bueno, pues ahí ya está contando un relato. Y en la actualidad, pues viene un poquito con las tribus urbanas, ¿no? Y con los grupos sociales, con las clases sociales también. Va a haber música de clase y pueden, sobre todo, pues haber música de tribu, ¿no? Ujú, Y también puede haber música de masas, ujú, que también puede ser una forma de borrar la identidad para establecer y respaldar un status quo determinado. ¿No? Y siempre a ujú. través de ese canto materno interior que nos va a decir que eso está bien, aunque vaya a entrar en contradicción con tu fuero interno y ahí puede generar pues, problemas de autoestima o cosas de este tipo. Bueno, esto ya viene un poco de mi cosecha, es mi propia interpretación, ¿no? Pero sí que es verdad que la música tiene esa capacidad de respaldar el relato que acompañe y Ujú, hacerlo creíble a la persona y hacerlo real a la persona que lo escucha y que lo disfruta. Y por eso, bueno, pues también una persona que de pronto puede suceder un poquito al revés. Bueno, puede ser que escuches una música que te gusta mucho de pronto y ¡zas! Te conectas con ese relato. Pero si eso sucede, seguramente es porque ya te gustaba ese relato. Por ejemplo, una persona que por primera vez de su vida escucha la música trance, que es como la música techno, pero que va un poquito más allá en profundidad, porque le da como un poquito más bueno, pues un sentido, ese sentido también de buscar ese estado de unidad con el todo y lo que estábamos hablando, ¿no? Ese estado chamánico, por así decirlo. Y pues a lo mejor no lo había escuchado, nunca le había gustado esa música. Pero como conecta con el relato, de pronto le gusta y resulta que ya conectaba con ese relato de antes, ¿no? Entonces, ujú. pues viene un poco de la mano, ¿no? Y esto puede pasar pues con el hip hop, con el rock, con la música clásica, ¿no? Puede pasar con cualquier clase de música. Ujú. ¿Tú crees que se puede decir, dime qué música escuchas y te diré quién eres? Uf, totalmente. Totalmente. Puedes saber lo que piensa una persona, cuál es su relato. Si es que no tenemos tantos relatos. Mm, Ahí luego está la historia personal de cada uno, ¿verdad? Y entramos en detalle, pero bueno, pues relatos sociales hay unos cuantos y no son demasiados. mm, Para a la hora de crear esa identidad de grupo, ¿no? Que es a la que nos adscribimos porque somos seres sociales y vivimos en el vínculo y en la pertenencia. mm. Está claro, por lo menos para mí, que la música como la escuchamos ahora, la forma en que escuchamos la música ahora, Mm. es muy diferente a cómo se escuchaba hace 500 años, hace 200 años o hace 5000. Sí, ¿Crees que hemos perdido la conexión con la música o ese vínculo no se pierde jamás? yo creo que ese vínculo no se pierde jamás. Lo que pasa es que hoy en día está muy perdido. Está muy perdido porque, en primer lugar, sí que es verdad que la hiperaccesibilidad de la música hoy en día democratiza la música y nos la hace accesible a todo el mundo sin importar pues nuestro estatus o nuestro nivel de ingresos, ¿no? O nuestra profesión. Pero por otro lado se convierte en algo que ya no es tan especial. Entonces no lo valoramos tanto, no lo escuchamos con tanta atención. No, es verdad que hay gente que se sienta a escuchar música y únicamente cierra los ojos y se concentra en escuchar la música y en disfrutarla. Pero bueno, yo planteo esta pregunta para pensar cuánto estamos conectando con la música, ¿de verdad estamos disfrutando todo lo que la música nos ofrece? Pensar, ¿cuál fue la última vez
que escuchamos música de forma plena, poniendo todo nuestro corazón, toda nuestra atención. A algunas personas será hace muy poco, de forma muy reciente. Otras a lo mejor han pasado 3 o 4 años desde la última vez que hicieron esto. Seguramente todo el mundo lo ha hecho más de una vez. Entonces, es como que no hay tiempo o vemos como que no es tan importante experimentar eso, ¿no? Encontrar ese momento para, no se prioriza ese momento, ¿no? De escuchar la música y simplemente sentir lo que nos produce. Igual las personas que bailan, esas personas tienen más suerte porque la experimentan de forma más profunda o las personas que tocan un instrumento, por eso también es algo buenísimo, ¿no? Aprender un instrumento, o sea el más sencillo que haya, porque nos aporta esa conexión más profunda. Y bueno, pues sí, 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 efectivamente creo que se ha perdido un poco esa experiencia profunda de la música y que sería interesante decir, bueno, vamos a intentar recuperarla, vamos a escuchar. Aún así, fíjate que la música siempre está ahí para cuando la necesitas. Tú puedes no escuchar música con atención plena ni conectando profundamente nunca y de pronto tener una enfermedad grave o un problema emocional grave y que la música aparezca de repente a través de una canción, que puede ser una canción comercial Mm. o puede ser una canción de música clásica o de rock o de cualquier tipo, o puede ser una canción de heavy metal. Pero esa canción, a través de esa canción, para mí, de nuevo aparece la voz de la madre, la voz universal, no sé, no ponerle el nombre que queráis, que te quiere, que te abraza, que te acompaña y la música sabe perfectamente cómo acompañarte. Pues cuando Mm. tú estás mal y esa canción de pronto te consuela, te conforta y te acompaña, no siempre es una canción alegre, a veces es una canción triste, a veces es una canción muy ruidosa, porque es lo que la música sabe que lo que tú necesitas. Tú mismo te sincronizas con esa música, ¿no? Entonces, Ujú. esa conexión siempre va a aparecer, siempre está ahí para todos, porque todos tenemos ese mismo cerebro, ¿no? Que podemos decir que lo canaliza o que las neuronas se ponen a bailar al compás de la música o que se sincronizan o todo lo que hemos dicho de neurociencia. Pero bueno, yo me acuerdo de un caso de una persona que tenía un problema psicológico, ¿no? Yo soy psicóloga pues me encuentro con las experiencias que tiene la gente y era una persona que tenía problemas bastante, bastante importantes y experimentaba la música con una viveza y con una profundidad de llorar escuchando música y me hablaba de la música que le gustaba, música comercial casi siempre, siempre. Pero ella tenía esa experiencia a través de esa Mm. música. ¿Que el relato que esa música le contaba no le beneficiaba? Sí, ¿vale? Porque era un relato que habla de, por ejemplo, de formas físicas a través de esa música, formas físicas determinadas que no son beneficiosas para todas las personas, porque no son realistas. Vale, pues si pensamos en el cuerpo humano, pues hay cosas que el cuerpo humano no le vienen bien. Y si tu relato musical respalda el tener un tipo de cuerpo determinado, aunque esa música, el audio de la madre, va a llegar a ti, o la voz universal, va a llegar a ti a través de la música y te va a consolar y te va a hacer llorar. Y te va a hacer llorar. Pero a lo mejor el relato no te viene demasiado bien. Pero bueno, pero no le vas a quitar ese relato y no le vas a... O sea, el relato sí, es bueno quitárselo, pero no le vas a quitar esa música, porque esa persona está sintiéndose entendida a través de la música. Entonces, Mm. parte del problema y parte de la solución, ¿no? Pero sí que, bueno, pues eso se sigue sintiendo y cuando se necesita, aparece, aparece sin duda. Mm. Te puede generar patrones tanto positivos como negativos la música, entonces. Bueno, ¿la música te puede generar patrones negativos? Puede ser, puede ser. Por ejemplo, una música que respalde el relato de yo hago lo que quiero, sin me importarme los demás, respalda patrones negativos.
Ujú, ¿no? Sin tener en cuenta a los demás, ¿no? Yo vengo aquí y me impongo con mi fuerza total, ¿no? Em, pues viene un poco con la teoría de Platón y la teoría de Lezos, de nuevo, ¿no? Pues una música te va a influir a una actitud determinada a otra, o si una música muy autodestructiva, por ejemplo, ¿no? Em, sí, puede ser que influya, ¿no? En el que se establezcan también algunas modas que no sean del todo beneficiosas para el grupo social o para la persona individual. Y, pero no es por la música en sí. La culpa no es de la música. Generalmente la culpa es del relato que respalda, porque una música puede ser muy ruidosa y respaldar un relato de exaltación de las emociones en un contexto de respeto, ujú, o una música puede ser muy ruidosa y respaldar el relato de imposición frente a los demás. ujú. O incluso, Entonces, incluso una melodía muy ligera que te esté diciendo que el egoísmo mal entendido mm, es algo que te mereces, ¿no? Que yo lo valgo. exactamente, la Ujú, música, una música ligera te va contando esa historia hedonista de que hay que disfrutar de la vida y que todo es para ti, como tú quieras y cuando tú quieras, sin importar lo demás. Y ujú, eso no es así, porque vivimos en el vínculo y la felicidad la obtenemos en el vínculo. Y algunas personas pueden estar un poquito más fuera de ese vínculo, pero eso no significa que les haga felices estar fuera de ese vínculo. Por lo general, ujú, lo que les suele hacer felices es estar conectadas al vínculo y les hace sufrir el no estar. Entonces ese egoísmo malentendido puede ser perfectamente respaldado por una melodía ligera, ¿no? Ahí estamos hablando que la música de forma abstracta nos invita también a un tipo de relato u otro, no hace falta que tenga letra, efectivamente. claro. Mm. ¿Tú piensas que la música sería la primera o de las primeras terapias que encontró la humanidad? De las primeras, sí, o sea, completamente, porque bueno, hay más terapias, ¿verdad? Estas, pues sobre todo la terapia de plantas, Ujú, la medicina con plantas y la medicina, a lo mejor también incluso con imposición de manos, pudieron ser de las primeras medicinas, pero luego, obviamente, la medicina con música, desde el descubrimiento de la música, sin duda ujú, alguna, se empezaría a utilizar por, pues, por experiencia, empirismo y evidencia. El ir descubriendo poco a poco los efectos que tenía la música sobre el grupo de unión, de sanación del grupo ujú, y experiencias individuales, experiencias cumbre en un contexto musical del que estábamos hablando antes, porque la música más antigua es música chamánica, es música de percusión inicialmente y de vocalizaciones repetitivas. Muchas veces incluso vocalizaciones que no tenían un referente. No, esto no estoy diciendo ni roca ni montaña, estoy diciendo track, por ejemplo, ¿no? Puedo decir ujú, algo así al azar. Pero sin embargo, bueno, pues eso podía producir esas experiencias trascendentales o de conexión profunda que conducían a sanaciones personales. Entonces, pues ahí se puede descubrir esa primera medicina y los primeros chamanes, ¿no? Las primeras chamanas en su propia, porque al final la sanación del grupo y personal viene mucho, esto es una teoría que hay a través de personas pioneras que por bien tener un talento especial, ujú, una capacidad especial o simplemente experimentar algo primero, pues ya son capaces de trasladar esa experiencia a los demás. Oye, que yo he experimentado esto y me ha venido increíble, tienes que probarlo. ¿No? ujú, El primer proselitismo de la historia ujú, también, pero pues con esa función de sanación, ¿no? Y de curación. Y sí, pues ahí tuvo que estar pues desde el principio. Algo curioso sobre este origen, ¿no? Que viene muy de la mano con el descubrimiento del fuego. ujú, Y es que los primeros fuegos aislados son encontrados
alrededor de incluso de hace 1 millón de años, los primeros o 800.000 años también, los primeros usos del fuego de forma aislada por humanos, Ujú, pero no se normaliza hasta hace 500.000 años. A 500.000 años ya parece que todo el mundo empieza a usar el fuego. Entonces, de nuevo vemos cómo eh, había siempre alguna persona pionera o pionero que se le ocurre, ¿no? Y lo traslada a los demás. Y esto es un poquito también la función que cumplen en el grupo social las personas que son un poquito más aventajadas que o que tienen alguna cualidad diferente, también no siempre tiene por qué ser una ventaja cognitiva, a veces es a lo contrario, algo que parece una desventaja, pero que produce una diferencia en la experiencia que abre un nuevo camino y una posibilidad, ¿no? Entonces, estas personas son las que pudieron ser pioneras en estas experiencias de sanación a través de la música y que luego pues se la trasladaron al resto de los grupos que poquito a poco, al principio con más reticencia que hace este con la piedra ahí golpeando, golpeando, ¿no? Pero con el tiempo, fíjate hasta qué punto ha llegado que, bueno, pues que es algo absolutamente de todo ser humano la música. ujú. Todo Y sí, esto, perdona, dime. no, no, sí, como que en respuesta a la pregunta, sí, totalmente, de las primeras formas de sanación. Ujú. Todo esto lo sabemos gracias a la arqueología, la antropología. Si dentro Efectivamente. de 500, 1000, 1500 años unos arqueólogos, unos antropólogos descubrieran nuestras ruinas, las ruinas de la civilización actual, Mm. de los que estamos aquí ahora, ¿qué crees que dirían de nuestra música? Sí, pues si pudiesen acceder a nuestra música, verían que seguramente éramos una sociedad muy individualista. Por la gran cantidad y diversidad de tipos de música que hay, parece que cada uno va para su lado, ¿no? De alguna manera, pero al mismo tiempo verían que éramos una sociedad muy creativa, donde se había alcanzado una forma de vida en la que muchas personas tenían esa posibilidad de crear su propio relato musical y donde había muchos movimientos sociales. Seguramente encontrarían una sociedad con enfrentamientos, como hay enfrentamientos de tribus urbanas y de géneros musicales que viven en oposición porque defienden también relatos diferentes acerca de la vida, ¿no? Y este conflicto sería algo visible que les podría reflejar las distintas corrientes de creencias que había en el mundo. También podrían ver que había tecnologías para masificar la cultura. Ujú, ¿Vale? Porque habría una serie de artistas o de músicas que recibirían una gran cantidad de audiencia, mientras que otras serían más minoritarias, ¿no? Entonces, de alguna manera se está consiguiendo que algún tipo de música sea mayoritaria y otra sea minoritaria, y eso sería algo que podrían ver, ¿no? Luego se podría ver pues ese relato que demuestra las diferencias fuertes de clase, ¿no? Que es un poco algo faraónico, igual es los pirámides, los romanos, esta cultura como imperialista de los monumentos muy grandes, ande o no ande, y que como forma de demostrar ese poderío de la civilización, ¿no? Entonces, esto mismo y la diferencia, ¿no? De cómo vivía un faraón, ¿no? Que se podía hacer su propia pirámide de una persona de pueblo llano que no podía ni tener un enterramiento a lo mejor pues demasiado elaborado. Y pues esto como se refleja también en la diferencia que hay entre el encumbramiento excesivo que hay de las figuras idolatradas de los artistas, ¿no? En el que se generan como personajes que reflejan una sociedad ostentosa, muy rica, muy rica y sofisticada.
¿no? Mm. Que crea un relato como de impecabilidad que enseguida se ven los agujeros, ¿no? Pero, pero bueno, que sobre todo esa diferencia entre la persona que está en el escenario con toda su ostentosidad y las personas de las que no queda ningún registro ni ningún recuerdo y que a lo mejor vivieron en una pobreza bastante o en una precariedad o en una dificultad bastante fuerte. Entonces ahí lo que se ve sobre todo es una sociedad poco igualitaria, con grandes diferencias, ¿no? Igual que lo podemos ver con el arte de las pirámides en Egipto o de los monumentos de Roma, que había esa desigualdad social, también se puede ver, se podría ver con nuestra música contemporánea, por ejemplo. O sea que no hemos Pero cambiado mucho. no hemos cambiado, ¿no? El ser humano y siempre con las mismas cosas. Pero bueno, también se vería esa gran creatividad porque hoy en día hay tantos tipos de música, ¿no? Y tantos colores, de tantas texturas. Es increíble la cantidad de sabores, ¿no? Que podemos encontrar en la música y de formas de vivirlas. Y eso pues reflejaría una sociedad también muy abierta y muy curiosa y Mm, muy abierta a explorar, ¿no? Si saliéndose de esa parte más mainstream y más guiada por las modas, bueno, hay inframodas después, ¿no? Que reflejan pues mucha más creatividad y diversidad, desde luego. Y eso también lo podrían ver. Voy a decir los extraterrestres, no, perdón, la gente en el futuro, ¿no? Los arqueólogos del futuro podrían apreciarlo sin duda. Sí, sí, mm. sí. Bueno, incluso los extraterrestres, que ahora estamos con Los la gran extraterrestres desclasificación de también. documentos, bueno, ya Es veremos, ya verdad, sí, veremos. sí, sí. Ah, pues la música humana nos parece que refleja su relato. Me gustaría terminar esta conversación con una pregunta. Mm, O bueno, más bien, como termino todos los episodios, me gustaría que terminases esta frase, ¿vale? La vale. música tiene el poder de... Cambiar el mundo. ¡Wow! Porque, bueno, pues lo que dijo Platón, ¿no? La música influye en las emociones influyen en la conducta influye en la ciudad. Una música puede inspirarnos a ser mejores personas, a unirnos más y a, bueno, y a estar en comunidad como antiguamente y a ayudarnos y a cooperar para las necesidades reales comunes. Y pues eso, bueno, también podría decir, la música puede cambiar tu vida. Si escuchas esos 15 minutos de tambor que hemos dicho antes. Cierto. Luego me pondré yo a escucharlos también. Pero sobre todo me quedo con la primera. La música puede cambiar el mundo y también hacer un llamamiento a todas las personas que son músicas y músicos que producen música, el pensar qué cambio quieren producir en el mundo, porque la música es un servicio y es un servicio bellísimo a la humanidad. Y, y no es ni ser mejor, ni ser peor, ni recibir un aplauso, ni nada de eso. Al final lo que importa es que tú puedes generar una influencia en otras personas para que sean más felices, para que tengan más autoestima o para que sean mejores personas y estén más unidas a quienes les rodean. Entonces, ¿por qué no dirigir el relato de la música hacia esa unión, hacia algo que nos sirve, hacia algo que es real, realista para nuestro grupo social, nuestros grupos sociales humanos? Porque bueno, pues eso, ese es el verdadero valor de lo que hacen los músicos y las músicas, están creando vínculos y tienen que saberlo que eso es lo que están aportando y es que eso es lo que les hace tan importantes y tan necesarias y necesarios. Y ¡Qué pues eso, bonito! pues a cambiar el mundo. ¡Qué bonito! Bueno, estoy segura de que a muchas personas que escuchen este episodio de Vidia les va a interesar conocerte un poquito más. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes web? ¿Tienes algún lugar donde poder encontrarte? La verdad es que tengo mi web de psicóloga, ¿vale? También toco en un grupo que se llama Rizzo Ground. Se llama Rizzo, como la de Gris, la Ujú. mujer Sí. transgresora de Gris. Y si en Instagram creo que somos Rizzo barra baja ground.
por la Velvet Underground, que nos gusta mucho Mm. a todos los componentes. De todas formas, luego vamos a poner en la cajita de Ah, descripción estupendo. las formas de ponerse en contacto contigo o de conocerte un poquito más, así que no te preocupes, que Ah, vale, luego lo ponemos estupendo. abajo en la cajita de descripción. Silvia, un auténtico placer. La verdad es que me encanta tener este podcast porque lo de caminos de sabiduría le va que ni al dedo, vamos, que ni al pelo, Claro. porque aprendo muchísimo y creo que todas las personas que lo escuchan aprenden tanto como yo, como poco. Así que un verdadero placer tenerte, Silvia. Ya te digo, me has dejado muchísima. Bueno, me he quedado con ganas de preguntarte muchas cosas más, pero es que si no, esto nos estamos esta mañana. Claro, nos estamos hasta mañana, total. Muchísimo, muchísimo conocimiento nos has aportado y gracias infinitas, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. La verdad es que yo he disfrutado mucho también reflexionando sobre todo esto, porque pues es verdad que algunas ideas se me han ocurrido a la hora de preparar la entrevista, otras ya las había pensado anteriormente, pero siempre esto te ayuda a profundizar y bueno, pues ya me imagino que todos los episodios que tienes tienen que ser súper interesantísimos y ya estoy deseando también de escuchar ese del que me has hablado de las prácticas chamánicas. Y Ujú. súper agradecida también de que me hayas invitado porque me ha gustado mucho también poder estar charlando sobre música, que es un tema precioso y fascinante. Y bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy bonito. Un placer, de verdad. Espero que nos encontremos prontito en alguna otra ocasión. Y nada, un saludo enorme y repito, mil gracias. Gracias.